La noche en que mi hijo me miró a los ojos y me dijo, «Mamá, no podemos seguir viviendo así». Todavía tenía frosting de pastel bajo las uñas y el eco de los brindis de cumpleaños resonando en mis oídos. No tenía idea de que en los siguientes 10 minutos me entregaría una verdad que reordenaría los muebles de nuestras dos vidas. Hola, amigos. Antes de contarles lo que dijo y cómo lo cambió todo, dejen un saludo rápido en los comentarios y digan desde dónde están viendo. Si las historias sobre el amor, la familia y el valor silencioso de empezar de nuevo les hablan, denle like y suscríbanse para que este pequeño rincón de internet se mantenga cálido. Era una de esas suaves tardes de septiembre en Maple Harbor, Connecticut, el tipo de pueblo costero donde el aire sabe ligeramente a sal incluso dentro de casa, y la gente puede nombrar cada barco por el particular tosido de su motor. Acababa de salir de la fiesta de cumpleaños número 50 de mi mejor amiga, una reunión en el patio trasero bajo hilos de luces donde los platos de papel se hundían bajo el peso del pastel y todos reían un poco demasiado fuerte con historias que ya conocíamos. Me dolían las mejillas de sonreír, de escuchar, de intentar que fuera sincero. Conduje a casa con las ventanas entreabiertas, el viento tirando de las puntas de mi cabello. La casa me recibió con su silencio habitual. Noah tenía ya 20 años, demasiado mayor para toques de queda, todavía lo suficientemente joven como para que el silencio se sintiera como una elección y no como un accidente. Una delgada hoja de luz cortaba la alfombra del pasillo desde debajo de la puerta de su habitación. Toqué. Él dijo, «Pasa». Siempre lo he hecho. Estaba sentado en su escritorio con los hombros cuadrados de la forma en que una persona los cuadran cuando está a punto de levantar algo más pesado de lo que parece. Cuando se giró, su rostro llevaba una calma que se había construido con cuidado, tablón a tablón. «Hola, mamá», dijo, y había una verdadera calidez en ello, de esas que te sorprenden como una canción antigua en una emisora que no sabías que todavía te gustaba. «¿Qué pasa?» Me apoyé en el marco de la puerta, lista con la conversación trivial de final de día. Algo brillante y preocupado parpadeó detrás de sus ojos. Se sintió como el aire de una sala de espera. «He estado pensando en ti», dijo. Las palabras aterrizaron en mi pecho como una carta sin dirección de remitente. «¿En mí?» Me reí porque no sabía qué más hacer con la boca. «Siempre nos has cargado», dijo. «A mí, a esta casa, a cada cosa rota. Y yo te lo he permitido». El orgullo se levantó en mí, con bordes afilados. Una gota de miedo rodó sin decidir hacia qué lado ir. «Soy tu madre», respondí, la frase que había funcionado durante 2 décadas. Él asintió y luego negó con la cabeza una sola vez. «Eres más que eso. O solías serlo». Su voz tembló como un puente que podría no sostenerse. «No quiero ser la razón por la que te olvides de ti misma». La habitación se quedó quieta. El aire se espesó de la forma en que lo hace justo antes de que el clima decida convertirse en tormenta. Miró sus manos, los mismos nudillos que solían caber bajo mi barbilla cuando tenía 3 años. «Quiero cambiar», dijo. «Y quiero que tú también cambies». Había oído votos en iglesias, sobre fregaderos de cocina, murmurados dentro de las mangas. Ninguno me presionó de la forma en que lo hizo este. «¿Cambiar?», pregunté. Miró más allá de mí hacia el pasillo, hacia la puerta principal, hacia una vida que aún no habíamos construido. «Diciendo la verdad», dijo. «Toda». No sabía si estaba lista. La preparación es en su mayor parte un mito de todos modos. El corazón no lleva un calendario. Me senté en el borde de su cama. El colchón gimió como si hubiera estado escuchando durante años. La fiesta todavía zumbaba en mis oídos. Risas, brindis, la canción que todos gritábamos cuando éramos demasiado jóvenes para entender lo que costaba el para siempre. Recordé las velas de cumpleaños titilando con el viento y cómo alguien cubrió las llamas con la mano para mantenerlas firmes. Yo había sido esa mano durante tanto tiempo, flotando, protegiendo, moldeando, ensombreciendo. No estaba segura de recordar cómo apartarla. «Di tu verdad», le dije. «Intentaré encontrarte en el medio de ella». Tomó el tipo de respiración que se toma antes de zambullirse. «Contacté a papá». Un dolor antiguo y delgado se despertó y se sentó erguido dentro de mi pecho. «¿Cuándo?», pregunté, aunque la verdadera pregunta era quién le había enseñado a desear lo que ya le había hecho daño. «Hace meses». Mantuvo los ojos en los míos. Necesitaba verlo como persona,
no como una historia. Necesitaba saber si la partida todavía tenía un rostro. Lo tenía. Thomas Carter, un hombre cuyas disculpas siempre llegaban tarde y mal vestidas. Cuando Noah tenía 9 años, Thomas dejó una nota en la encimera de la cocina y un cheque por correo. 2 semanas después aprendí a arreglar fregaderos que goteaban, a aceptar favores, a sobrellevar los temblores que llegan cuando un corazón se da cuenta de que nunca fue un hogar en el que alguien planeaba quedarse. ¿Lo conociste?, pregunté, sorprendida de que el techo no se cayera. 2 veces, dijo. Caminamos por el muelle al atardecer, cuando no se puede distinguir el horizonte del agua. Me dijo que ahora está sobrio. Me dijo que entonces fue un cobarde. No me dijo nada que yo no supiera ya, pero necesitaba oír su voz decirlo. Aferré el edredón. Ojalá hubiera tenido manos para sostenerme a mí. No te lo dije porque no quería que pensaras que lo estaba eligiendo a él por encima de ti, dijo Noah. Pero ese es el punto. Ya no quiero elegir así. Quiero elegirme a mí. Podría haber dicho 100 cosas de madre, de esas que confunden el miedo con la sabiduría. Me las tragué todas. ¿Quieres una relación con él?, pregunté en cambio. Quiero intentarlo, dijo. Luego, más suave, y quiero que tú intentes contigo misma. No estaba preparada para lo limpio que sonó eso. De pronto nuestros años se veían como una trenza, dolor, devoción, rutina, lo suficientemente apretada para mantenernos juntos, lo suficientemente apretada para ahogarnos. ¿Cómo se ve eso?, pregunté. Sonrió un poco. Se ve como que tú no me esperes despierta cada viernes. Se ve como que tomes una clase que nunca necesitarás para nada práctico. Se ve como que me dejes fallar y confíes en que me levantaré. Me puse la cara entre las manos y me reí en las palmas. El sonido húmedo, ridículo y real. Tienes 20 años, dije. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando no estabas mirando, respondió, y su sonrisa brilló como la del niño que solía competir con las olas y luego huir de ellas, seguro de que lo perseguían. Nos sentamos con ello. Dejamos que la verdad se expandiera hasta que hubiera espacio para las cosas que no habíamos dicho. En algún lugar de la casa el viejo refrigerador se encendió. En algún lugar de mí también algo lo hizo. Tu turno, dijo con suavidad. Dilo. Y lo hice, porque él había ido primero, y eso sigue siendo lo más valiente que cualquiera puede hacer en una familia. He estado viviendo dentro de tu vida como si fuera una casa que se derrumbaría sin mí, dije. Me hacía útil. Me hacía cansada. Creo que olvidé quién soy cuando no me necesitan. Él asintió como si hubiera esperado que mi respuesta tuviera exactamente esa forma, como si hubiera trazado su contorno en el techo por las noches. Entonces recordemos, dijo. ¿Recordar qué? Cómo ser personas, respondió. No roles. Caímos en un silencio que no era pesado. Tenía ventanas. Chequeo a mitad del vídeo. Si alguna vez tuvieron una conversación que los reordenó aunque fuera un poco, toquen el botón de like para que más personas que lo necesiten puedan encontrarnos. Y díganme, si se sienten valientes, un pequeño cambio que elegirían para ustedes mismos esta semana. La mañana siguiente olía a marea y café. Escribí una lista titulada Si solo fuera Evelyn. Se sintió como que me pidieran escribir con la mano no dominante. Solía pintar, óleo sobre lienzos baratos, frutas y ventanas y cielos que parecían una promesa que nadie estaba obligado a cumplir. Solía correr al amanecer hasta que el sudor me picaba los ojos y los pulmones me picaban el orgullo. Solía leer poemas sin pretender que estaba tratando de mejorarme. Puse todo eso en la lista, más una línea más, decir que sí a algo que no sea necesario. Noah entró a la cocina frotándose el sueño de los ojos. Hiciste una lista, dijo, como si hubiera horneado un pastel. Sí. Se la deslicé. La leyó con cuidado, como si pudiera romperse. Yo también haré una, dijo, abriendo su aplicación de notas y escribiendo si solo fuera Noah. Luego añadió, llamar a papá sin planear lo que perdonaré. Dejar de gostear a Maya. Solicitar esa pasantía aunque digan que no. Aprender a cocinar algo que no sean huevos. Nos reímos. Se sintió como un apretón de mano secreto. Había otra verdad que había guardado en la despensa de mi corazón. Cada martes hablaba con una consejera de duelo llamada Lorraine, una mujer de 60 y tantos con ojos fieros y suéteres suaves.
No se lo había dicho a Noah porque pensaba que se suponía que yo era el tipo de fuerte que no necesita a extraños. Veo a alguien, le dije sobre migas de tostada, para ayudarme a no fingir que estoy bien. Se vio aliviado de una forma que me hizo querer llorar y luego, de alguna manera, no lo hice. Gracias, dijo. Simple como una puerta que se abre. Los días nos sorprendieron siendo ordinarios y nuevos al mismo tiempo. Caminamos por el puerto al atardecer y ya no evitamos el banco donde Thomas y yo alguna vez dijimos para siempre y quisimos decir al menos por ahora. Me inscribí en una clase nocturna de pintura en el centro comunitario. Me registré de forma anónima y compré un juego de pinceles que me puso eufórica, luego culpable, luego eufórica otra vez. Noah llamó a su padre y se reunió con él para tomar café en un diner con una máquina de discos que solo tocaba canciones sobre alguien que se va y alguien más que sobrevive. Llegó a casa y me contó la verdad. Estuvo bien. A veces, bien, es un milagro con ropa de trabajo. Las semanas pasaron. El otoño saló los escalones con hojas. Mi mejor amiga, la cumpleañera Dileya, pasó con una rebanada de pastel sobrante en un plato de papel envuelto en papel de aluminio. El frosting se había corrido hasta formar la forma de una costa. «Te fuiste temprano», dijo, dejándose caer en mi sofá. «¿Todo bien?» «Todo se está convirtiendo en algo», respondí. Ella se rió. «Eso sirve. Además, ¿quieres venir a cerámica conmigo los jueves? Soy terrible, pero mis tazones tienen personalidad». «Sí», dije, y la palabra se sintió como si alguien hubiera aceitado una bisagra dentro de mí. «El giro te encuentra exactamente como estás, lavando platos, respondiendo mensajes, sin prepararte». El mío llegó un miércoles cuando Noah entró a la cocina con los pasos cuidadosos de alguien que sostiene un pájaro que quiere salvar. «Papá quiere venir», dijo. «Para hablar contigo». Miré el cuchillo de jalea y la versión temblorosa de mi cara que reflejaba. «¿Por qué?», pregunté, y odié lo pequeña que sonó la pregunta. «Dice que te debe algo que no es un cheque. Dice que es lenguaje». Lenguaje. Thomas siempre había sido fluido en medias promesas y silencios bien calculados. Yo había aprendido a traducir la ausencia en normalidad. «Está bien», dije, y oí la voz de mi madre dentro de la mía. Llegó tarde, porque siempre lo hacía. Se paró en mi porche con un suéter azul marino y algo que parecía contrición. El tiempo lo había afilado alrededor de los ojos. Se quitó la gorra y la sostuvo de la forma en que la gente sostiene oraciones que solo recuerda a medias. «Evelyn», dijo. Olió a café y arrepentimiento. «Buenas noches», respondí. Noah se quedó en el umbral y luego retrocedió porque está aprendiendo el arte sagrado de dejar que la gente hable con quienes lastimó. Thomas y yo nos sentamos en la mesa que habíamos comprado con la devolución de impuestos la primera primavera que estuvimos casados. La madera había prendido nuestros codos, nuestros derrames, el año en que lloré durante la cena, la noche en que le enseñamos a Noah a barajar cartas. Tocó el borde. «La conservaste», dijo. «Nos conservó a nosotros», respondí. «Di tu paz». Tomó aire. «Llevo 3 años sobrio. Debí haberlo hecho antes. Debí haberme quedado. Debí haber aprendido a permanecer quieto dentro de una vida que me amaba. Me fui porque irse es fácil cuando la gente todavía te ama. Puedes fingir que eres noble. No soy noble. Lamento el daño y los agujeros. Lamento haberte convertido en mi testigo en lugar de mi esposa». Esperé. Siempre se debe dejar espacio después de una disculpa. La verdad necesita espacio para aterrizar. «Gracias», dije, porque las palabras todavía funcionan y ya soy lo suficientemente mayor para valorar el esfuerzo. Él asintió. «Noah no es un puente de regreso a ti», dijo con suavidad. «Es una persona. Quiero aparecer donde pueda, y estoy aprendiendo a dejar que eso sea simple y aburrido. No me debes confianza. Ni siquiera me debes este asiento. Pero si hay un futuro en el que podamos estar en el mismo muelle cuando él haga algo hermoso, me gustaría eso». Sentí que mi columna se aflojaba vértebra a vértebra. «Hay un futuro en el que aplaudimos al mismo tiempo», dije. «No hay un futuro en el que yo te sostenga unido». «Es justo», respondió. Por una vez se sintió como una puerta que se cierra suavemente en lugar de un portazo. Después de que se fue, Noah salió inquieto de la forma en que el alivio puede volverte. «¿Cómo te sientes?», preguntó.
Como si hubiera sobrevivido a una tormenta que no vi venir, dije. Y como si la casa todavía estuviera en pie. Puse mi mano en su hombro. Gracias por dejarme elegir cómo escucharlo. Exhaló. Gracias por no convertirme en la elección. El invierno llegó despacio. Aprendimos nuevas fiestas sin la antigua coreografía. A veces el duelo llegaba sin invitación y ponía los pies sobre nuestra mesa. A veces la alegría hacía lo mismo. Los martes por la noche pintaba limones y ventanas. Mis dedos se manchaban de cadmio y de algo que se sentía como esperanza. Mis compañeros de clase eran un cartero jubilado que solo pintaba faros, una enfermera que pintaba manos, y un viudo llamado Harvey que pintaba los cardigans de su esposa colgados sobre una silla que ella ya no necesitaba. Hicimos un desastre y, de alguna manera, significado. Una noche llegué a casa con un olor que no era a huevos. Noah estaba en la cocina con salsa de tomate en la camisa, luciendo triunfante. Hice lasaña, anunció, como si hubiera construido una catedral. Es hermosa, dije, y me referí sobre todo al esfuerzo. Comimos con las rodillas tocándose. Me contó sobre la entrevista de la pasantía en la ciudad. Me preguntaron qué me enseñó el fracaso, dijo. Les dije que me enseñó que mi columna no está hecha de vidrio. ¿Les dijiste quién te enseñó eso? Les dije que me lo enseñé yo, respondió. Luego, después de una pausa, y les dije que tú me mostraste cómo. La primavera suavizó los bordes de todo. Un domingo extendimos una manta en el césped y leímos en un silencio cómplice. Él una biografía de un cineasta, yo una colección de poesía que seguía besándome las costillas desde adentro. Dileya se unió con limonada y chismes. Tus tazones han mejorado, le dije. Siguen siendo feos, dijo con orgullo. Pero aguantan la sopa. A veces pasábamos toda una semana sin mencionar a Thomas. A veces Noah le mandaba una foto de la lasaña o del puerto al amanecer, y a veces Thomas respondía con algo útil, una receta, una tabla de mareas, o con nada en absoluto. La ausencia de drama se sentía como una oración contestada en un idioma que no me había dado cuenta de que estaba hablando. En el aniversario de la noche en que todo cambió, Noah me llevó al diner con la máquina de discos. Lo logramos, dijo, levantando su café como un brindis. Un año de decir la verdad. Sí, respondí. La mesera rellenó nuestras tazas. Pensé en la primera vez que traje a mi recién nacido aquí, como el timbre de la puerta sonó como el de una bicicleta, como un verano que se podía conservar. Noah deslizó un sobre por la mesa. Ábrelo, dijo, nervioso y orgulloso. Dentro había un volante. Una exposición en el centro comunitario. Comienzos, obras de estudiantes adultos. Al final, mi nombre, pequeño y firme. Envié tu pintura de la ventana, dijo. Seguías diciendo que no estabas lista. Pensé que la persona en la que te estás convirtiendo tal vez sí lo estaría. Me tapé la boca, inútil contra la marea. No puedes simplemente inscribirme en la valentía, dije, riendo y llorando en el mismo aliento. Él apretó mi mano. Tú me inscribiste en ella, ¿recuerdas? Durante 20 años. Fuimos a la exposición 2 semanas después. Mi pintura colgaba entre 2 faros y un cardigan. Extraños se detenían frente a ella e inclinaban la cabeza de la forma en que la gente lo hace cuando intenta encontrarse a sí misma en algo. Noah me tomó una foto a su lado, mi sonrisa demasiado grande para mi cara. En un rincón Thomas estaba con Dileya, Harvey y la enfermera, aplaudiendo exactamente a tiempo. Aplaudimos con ellos. Después, bajo un cielo que tuvo el buen sentido de ponerse rosa, Noah dijo, me mudaré a la ciudad para el verano. Llamaron de la pasantía. Mi respiración se cortó y luego se estabilizó. Estoy orgullosa de ti. Las palabras sabían a verdad y al borde de un dolor. Tengo miedo, admitió. Yo también, dije. Tengamos miedo y hagámoslo de todos modos. Empacamos cajas que olían a polvo y a decisión. Él las cerró con cinta y escribió Noah en los costados con letras mayúsculas desordenadas. Yo escribí Evelyn en una caja más pequeña y la llené de pinceles, un limón y un cuaderno con la primera página ya arrancada, porque los comienzos me asustan menos cuando no queda nada que arruinar. El día de la mudanza bajamos subida por 3 pisos y la metimos en una camioneta prestada. No hablamos de los espacios vacíos. Nombramos los llenos.
Él se alejó con las ventanas abajo y el codo afuera como una promesa. Me quedé en la acera mucho tiempo después de que las luces traseras desaparecieron. Luego volví a una casa que se sentía diferente porque yo lo era. Si todavía están aquí, gracias. Si una parte de ustedes quiere elegirse a sí misma sin abandonar a las personas que aman, díganme en los comentarios la primera pequeña cosa que harán por ustedes esta semana. Tal vez hagan lasaña. Tal vez tomen una clase. Tal vez escriban su nombre en una caja y la llenen con cosas que pertenecen a la persona en la que se están convirtiendo. Esto es lo que sé ahora. Las casas siguen en pie cuando movemos los muebles. El amor no se hace más pequeño cuando deja espacio. Y lo más valiente que mi hijo y yo hicimos fue admitir que queríamos vivir vidas que superaran los roles que nos habían asignado. La noche antes de que mi mejor amiga cumpliera 50, pensé que envejecer significaba aferrarse más fuerte a lo que se tiene. La noche después, mi hijo me enseñó que significa soltar las partes que te impiden abrir ambas manos. Así que brindo por las pinturas de los martes por la noche, por la lasaña, por las disculpas tardías que todavía importan. Por los sobres deslizados sobre mesas de diner. Por un niño que se convierte en hombre y una madre que se convierte en persona. Brindo por el silencio que ocurre cuando una verdad aterriza y no te destroza. Brindo por el nuevo mapa de una casa que huele a café y a sal y a algo cálido que todavía estamos aprendiendo a nombrar. Y brindo por ustedes del otro lado de esta pantalla, atreviéndose a empezar. Si esta historia les dio un poco de valor, suscríbanse para no perderse la siguiente, y compártanla con alguien que necesite el recordatorio. Tenemos permiso para cambiar, aunque nuestras voces tiemblen cuando decimos la verdad.